Estamos, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces la idea es hablar de pacientes con EPOC estable y exacerbaciones. Entonces, em, la idea es que dejarles esta clase y que sea bien esquemática como para que si en algún momento tienen alguna duda lo puedan mirar sin tener que leer un montón y decir, bueno, mira esta tablita y así es mucho más fácil. Está sacado casi todo de Gold, la guía Gold y la guía española de POC, que es muy fácil de leer. Si quieren leer alguna de las dos, les recomiendo que lean la guía española. Después hay algunas diferencias en cuanto a los tratamientos que después les voy a mostrar. Entonces, ahí ese sería un esquema de lo que es digamos, la definición de los pacientes con EPOC. Tenemos que tener una confirmación espirométrica. Ahí tenemos un cociente F1-FBC menor a 0,7. Tengan en cuenta que esto es por cuestiones estadísticas. En la práctica, nosotros nos fijamos en el valor del Lean para digamos, clasificar a un paciente con obstrucción o no. O sea que no es necesariamente un valor fijo, sino que puede ser mayor o menor a 0,7 en función de la edad o de la altura del paciente. En general, a mayor edad, como para que tengan una idea así más o menos, el Lean va bajando y en los más jóvenes el Lean va subiendo. Es decir, que en general, por ejemplo, un paciente de 15 años puede tener un Lean del cociente F1-FBC cercano a 80. Entonces, eso es importante para tener en cuenta en la práctica. Y después lo que hacemos es evaluar el grado de obstrucción bronquial en cuanto al porcentaje del F1, si es mayor a 80 es leve, si es entre 50 y 80 es moderado, severo entre 30 y 50% y muy severo menor a 30. Y después en función de la cantidad de síntomas o si se exacerba o no. Acá está cómo valorar el grado de obstrucción bronquial, que es lo que les dije recién, leve, moderado, severo, muy severo, en función del grado del porcentaje del flujo aspirado en el primer segundo. Esto es la escala MRC modificada para evaluar disnea. Grado 0 es cuando solamente tiene disnea ante ejercicio extenuante. Grado 1 cuando camina un poco apresurado en una cuesta. Grado 2 camino más despacio que personas de mi misma edad o tengo que parar si camino varias cuadras en un terreno plano. Grado 3 cuando tengo que parar a los 100 metros o después de unos minutos de caminata, siempre en terreno plano. Y grado 4 falta de aire ante esfuerzos leves, por ejemplo, bañarse, cambiarse, y que el paciente diga que no quiere salir de la casa porque se fatiga. Este es el score de CAT, que es una encuesta autoadministrada, o sea, esto lo completa el paciente, que evalúa distintas características de presencia de tos, síntomas torácicos, expectoración, sueño, el nivel de energía, y eso les da un puntaje. A mayor puntaje, mejor, ¿sí? Perdón, a mayor puntaje es peor, igual que el ACT en asma. Y esto es de la guía española. Acá la diferencia que tiene la guía española en cuanto a la estratificación de los pacientes es que la guía española estratifica a los pacientes en función del riesgo, ¿sí? Si tienen riesgo bajo o riesgo alto. Los pacientes que tienen riesgo bajo son los pacientes que tienen poca obstrucción bronquial, que tienen pocos síntomas y que no se han exacerbado en el último año o que tuvieron una exacerbación moderada, ¿sí? De complicaciones o empeoramiento, digamos, ¿sí? Pero básicamente riesgo de complicaciones, mortalidad, ¿sí? Y los que tienen riesgo alto son los pacientes que tienen menos del 50% de F1, que tienen disnea entre 2 y 4 o que tuvieron más de 12 exacerbaciones o al menos una con requerimiento de internación. Bien, y esto es un esquema de tratamiento, esto también es de la guía española,
todos los pacientes, yo no voy a hablar de lo que son las recomendaciones generales de dejar de fumar, ejercicio físico, control de las comorbilidades, medicación de rescate, etcétera, que eso obviamente lo tienen que hacer con todos los pacientes independiente del riesgo. Entonces, ahí volvemos a la clasificación, digamos, de la guía española de los pacientes con riesgo bajo-alto, los pacientes que tienen riesgo bajo, los pacientes que tienen buena función pulmonar y que tienen pocos síntomas o que tienen más de un 50% de FeV1, o sea, no necesariamente buena función pulmonar, pero tienen pocos síntomas, se tratan con un broncodilatador de acción prolongada y en general se elige un agonista muscarínico, ¿sí? Un agente muscarínico eh, o una broncodilatación dual, siempre tratando de usar dispositivos, un solo dispositivo con la combinación, ¿sí? No dispositivos separados. Y en los pacientes que tienen riesgo alto, ahí los dividen en si se exacerban o no. Eso ya, ahí se empieza a aparecer un poco la guía GOLD, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito mejor. Los pacientes que no se exacerban, pero que tienen riesgo alto, o sea, que se han exacerbado, que tienen peor función pulmonar o tienen más síntomas, ahí ya está indicada la broncodilatación dual de inicio. Estos son pacientes supuestamente que vienen sin tratamiento, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Viene un paciente, le hago el diagnóstico y tengo que elegir qué tratamiento ponerle. Entonces, si tiene riesgo alto, pero no se exacerba, le pongo broncodilatación dual. Y después, los pacientes que tienen riesgo alto, acá los dividen en perfil eosinofílico y no eosinofílico, muy parecido al asma. Ahora en EPOC se empieza un poco a darle más jerarquía al valor de los eosinófilos, porque se le está dando más jerarquía también al riesgo de exacerbaciones. Entonces, los españoles lo que hacen es ver si el paciente tiene un rasgo eosinofílico, o tiene antecedentes de asma, o tiene asma concomitante, se indica un corticoide inhalatorio, ¿sí? O sea, ahí es más parecido al manejo del asma. Y acá hay un poco una controversia porque ellos de tratamiento inicial sugieren para los pacientes EPOC agudizadores con perfil eosinofílico una combinación de un corticoide inhalatorio con un broncodilatador de acción prolongada, ¿sí? Un agonista beta, por ejemplo, para decirles un nombre, Seretide o Frevia. Y en los pacientes que no tienen perfil eosinofílico, ahí sí broncodilatación dual, de inicio, ¿sí? Y en la evolución o en el seguimiento de los pacientes que tienen perfil eosinofílico, ¿sí? Esos van a triple terapia inhalatoria, siempre tratando de que sea triple terapia inhalatoria en un dispositivo cerrado, único. Y los pacientes que tienen perfil no eosinofílico, ahí digamos, ahí al ni, ¿no? Pero la idea es a esos pacientes también que vayan a triple terapia inhalatoria, salvo que tengan alguna contraindicación para triple terapia inhalatoria, que ahora se los voy a poner en un esquema. Claro, Trelegy o Breztri son las dos opciones, ¿sí? En triple terapia cerrada, en un dispositivo único. ¿Está bien? Porque mejor háganlo todo junto. Exactamente, hay un montón de evidencia de que es mejor dar dispositivos cerrados, siempre que usen, incluso usando broncodilatación dual. Antes, cuando todavía no existían, por ahí uno le daba un inhalador de un LAMA y uno de un LAGA, ahora se usa un dispositivo único y cuando se hace triple terapia la idea también es que usen un dispositivo único, ¿sí? Trelegy se usa una sola vez por día y Breztri, que es un aerosol, se usa 2 inhalaciones a la mañana y 2 a la noche. La fórmula es budesonida y glicopirronio y formoterol para el Breztri, que sería el Frevia con un LAMA, digamos, y para el Trelegy es fluticasona, umeclidinio, bilanterol. Bien, y ahí, bueno, ahí abajo, obviamente, siempre considerar los rasgos tratables. Esto, por ejemplo, si el paciente tiene asma concomitante, tratar de la rinitis, no sé, por decirle alguna forma, alguna cosa, ¿no? El tabaquismo, como siempre. Vos decías el agudizador de eosinofílico, como más Sí, allá del perfil que pueda tener de alergia o de eosinofilia, decías que puede tener asma concomitante. claro, Si el asma la conoce de la adolescencia, sí, sí. pero si la desarrolla de adulto, ¿cómo podés diferenciar que es asma y no es EPOC? No, bueno, por los síntomas, por las exacerbaciones. En realidad, cuando tienen
cuando el diagnóstico se hace en la adultez, en un paciente que ya sabemos que es EPOC, en realidad se dice que tiene características de asma, o lo pueden leer como asthma features, que en realidad es un paciente con EPOC que tiene características de asma. ¿Qué quiere decir? Que por ahí se exacerba cuando, no sé, ante la exposición a algún alergeno, o que tiene rinitis, o que tiene atopía, digamos. Tiene características de asma, pero no quiere decir que no tenga EPOC, ¿sí? Y otro caso puede ser pacientes que fueron asmáticos de toda la vida y que fumaron, por ejemplo, entonces ahí tienen una superposición de las dos enfermedades. Bien, y esto es la guía GOLD. Fíjense que acá la guía GOLD divide a los pacientes en función de la presencia de exacerbaciones. Es decir, antes, recuerda que había A, B, C, E, D, ahora tenemos A, B y E. Abajo están los pacientes que no se exacerban o que tuvieron una exacerbación moderada en el último año y divide en A y B en función de los síntomas, ¿sí? Los pacientes del grupo A son los pacientes que no se exacerban y que tienen pocos síntomas, y los pacientes del grupo E son los pacientes que no se exacerban pero tienen un poquito más de síntomas, MRC mayor a 2 o un CAT mayor o igual a 10. Y en el grupo E están todos los pacientes exacerbadores, ¿sí? Que han tenido más de 2 exacerbaciones moderadas o una severa con internación en el último año, ¿sí? Esos pacientes, entonces, el grupo A dice un broncodilatador. Puede ser cualquiera, incluso puede ser salbutamol a demanda en función de los síntomas que tengan. Así que eso es un poco evaluación clínica, digamos. Si tiene muy pocos síntomas, si tiene síntomas muy esporádicos, por ejemplo, cuando hace ejercicio muy extenuante, por ahí se le puede dar un broncodilatador, un salbutamol a demanda, por ejemplo. Pero ya en el grupo B, cuando tienen más síntomas, ahí se elige de inicio la broncodilatación dual. Y acá esa es la diferencia con la guía española. La guía española también podíamos iniciar con un agonista muscarínico, por ejemplo, o un agente muscarínico, y acá ya la indicación es broncodilatación dual de inicio. Acuérdense, estos son pacientes que vienen sin tratamiento. Y los pacientes que son exacerbadores, o sea, que están en el grupo E, independientemente de los síntomas, de inicio, broncodilatación dual y evaluar triple terapia inhalatoria según el perfil. Exactamente, acá entonces si el recuento de eosinofílicos es mayor a 300 o si han tenido muchas exacerbaciones, o si tienen historia de asma o asma concomitante, ¿sí? Entonces acá les puse, en verde están los factores que sugieren fuertemente el inicio de triple terapia, pacientes que han tenido una exacerbación grave, más de 2 exacerbaciones moderadas, recuento eosinofílico mayor a 300 o historia o asma concomitante. Bien, y esto les puse porque cuando salió el estudio IMPACT, que es el estudio que evalúa triple terapia en pacientes con EPOC, hubo un hallazgo que fue muy relevante porque hasta ahora nunca había habido un estudio que demuestre impacto en la mortalidad en EPOC. El IMPACT es un estudio bastante grande que lo que hizo fue comparar triple terapia inhalatoria versus broncodilatación dual y una combinación de corticoide inhalatorio con betagonista de acción prolongada. Y ahí lo que ven es la curva de arriba, esa es broncodilatación dual, y las dos curvas de abajo son la azul es triple terapia inhalatoria y la naranja es corticoide inhalatorio con betagonista. Y fíjense que acá lo que demostró fue una reducción del riesgo de complicaciones y mortalidad en este caso, pero también hubo reducción de las complicaciones en general, pero hubo un impacto de la reducción de riesgo en un 28% en mortalidad. Eso es un montón, es incluso superior a simvastatina en la enfermedad cardiovascular y algunos estudios similares, ¿sí? Bien, entonces esto solamente, no sé qué hice, solamente como para tener en cuenta el impacto en la mortalidad.
¿Qué quiere decir? ¿Que todos los pacientes con EPOC tienen que estar en triple terapia? No, solamente los pacientes que tienen, que son muy exacerbadores, exactamente, o que tienen perfil eosinofílico, exacto. Sí, pensar en triple terapia, ahora lo vamos a ver en un paciente que viene a la guardia con broncodilatación dual, por ejemplo, y lo tenemos en observación, le podemos dar el alta con triple terapia inhalatoria. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en pacientes con EPOC estable? Dos cosas, reducir los síntomas y reducir el riesgo de exacerbaciones. Y obviamente al reducir el riesgo de exacerbaciones reducimos la mortalidad. Bueno, después esto es parecido al circulito del GINA, como siempre en toda consulta hay que revisar los síntomas, si ha tenido o no exacerbaciones, evaluar bien el tema de las exacerbaciones porque muchas veces los pacientes no necesariamente consultan a la guardia, pero tuvieron un empeoramiento de síntomas y lo manejan en su casa y eso no deja de ser una exacerbación, ¿sí? Ajustar el tratamiento, si es necesario subirlo, bajarlo, cambiar el dispositivo, siempre revisar la técnica y, como siempre, evaluar todas las cuestiones no farmacológicas, tabaco, ejercicio, etc. Bien, y ahora les voy a hablar un poquito del manejo de las exacerbaciones. Si tienen alguna duda hasta acá, ¿quieren preguntar algo? No. ¿Cómo era el otro nombre farmacéutico? Trelegy, el otro. Trelegy, Breztri, Brez con Z, Tri. Ese es el de AstraZeneca. Claro, sí, exacto. Es un aerosol, ¿sí? Se usa 2 inhalaciones a la mañana y 2 a la noche. Bien, entonces, en cuanto a las exacerbaciones, esto he sacado de la guía española, no se ve nada, pero después cuando lo tengan lo van a poder ver un poquito mejor. Lo que hace es dividir una exacerbación leve de las exacerbaciones graves, ¿sí? Leve, moderado o grave. En función de esto es para ver qué es lo que le hago al paciente cuando llega a la guardia en función del tipo de exacerbación que tiene. Entonces, a todos los pacientes, obviamente, oximetría, ¿sí? Que eso sería lo básico a todo el mundo. Después, recomienda distintas evaluaciones complementarias en función del tipo de exacerbación que tenga. En los pacientes que tienen una exacerbación leve o moderada, lo que tenemos que hacer es hacer una placa de tórax, un electrocardiograma. Acuérdense que la gran mayoría de los pacientes que se mueren después de una exacerbación de POC no se mueren de causa respiratoria, sino de causa cardíaca, y muchas veces algún evento cardíaco desencadena una exacerbación. Un hemograma, y acá dice PCR capilar, que acá no hay, pero bueno, una PCR en el laboratorio. Y después en los pacientes que tienen una exacerbación grave o muy grave, ahí ya, obviamente, tomografía de tórax, una angiotaxis, sospechamos que puede tener un tromboembolismo, ecografía torácica, ecografía cardíaca, digamos, ahí en función de los síntomas acompañantes y la sospecha, uno va haciendo otras cosas, además de lo básico que le hicimos en la exacerbación leve a moderada. Y entonces acá lo que hacemos es siempre tratar de meter a un paciente dentro de un grupo como para facilitar el manejo, ¿sí? Entonces acá divide en exacerbaciones leves, moderadas, graves o muy graves en función de distintos parámetros. Lo que hacemos primero es ver qué tipo de paciente tenemos enfrente. Si tenemos un paciente que tenía riesgo bajo, esto es guía española, ¿sí? Riesgo bajo, pacientes que no han tenido exacerbaciones y que tienen pocos síntomas, y los de riesgo alto, que son los que tenían peor función pulmonar, exacerbadores o más síntomas. Y en función de la presencia de alteración del nivel de la conciencia, de la frecuencia respiratoria o de la saturación, lo voy poniendo a los pacientes en una exacerbación leve, moderada, grave, muy grave, ¿sí? No les digo cada uno, después se lo pueden fijar en la tabla. Y esto es, digamos, el manejo básico o los puntos claves del manejo de un paciente que viene a la guardia exacerbado. Lo primero que tenemos que hacer son beta-agonistas de acción corta, ¿sí? Salbutamol, 4 o 6 inhalaciones cada 4 o 6 horas, con aerocámara idealmente. Evaluar la necesidad de tratar con corticoides sistémicos. En general, a la gran mayoría de los pacientes se les da corticoides sistémicos, a menos que tengan alguna
contraindicación. La dosis es de meprednisona 40 miligramos por día. Se sugiere no más de 5 días, entre 5 y 7, ¿sí? No más que eso. Y pueden hacer 40 miligramos los 5 días. No es necesario digamos, el tapering de 40, 20, 10. Con 5 o 7 días. Hasta en la semana podés Claro, comprar sin exacto. problema. Inclusive te dicen hasta 10 días. En algunos Exactamente, lugares hasta 10 días se puede hacer 40 dosis pues, plena, depende del paciente también, pero en general no habría problema. Una pregunta con respecto a los inhaladores o broncodilatadores. ¿Qué indicación tiene? Si está indicado no hacer ese esquema de crisis que hacemos nosotros de hacer Sí. 4 inhalaciones, 4 o 6, depende de la gravedad del paciente, cada 20 minutos por una No, hora. en Este realidad, esquema de crisis. Ese es asma. Es asma. ¿Sí? Lo hacemos en EPOC también, por eso lo pregunto. No hace está, falta no en hace realidad, falta. porque el tipo de inflamación existente es distinto. Okay. Entonces vos podrías hacerlo una sola vez por hora y si no responde, ahí en realidad tenés que progresar de otra forma. Okay. Eventualmente ventilación no invasiva, supongamos. Pero es distinto al manejo del asma. El manejo de la crisis asmática lo evaluás en 1 hora y le tenés que hacer seriada cada 20 minutos, pero en EPOC no. Okay. No está mal si se hace, pero en realidad las guías en todas partes es cada 4 o 6 horas. Hacemos casi todo, lo vemos, una esquemita de crisis, lo evaluamos ahorita en 1 hora y vemos si Claro, pero bueno, sí. no tiene indicación. Bien, después el tema de la antibioticoterapia, esto no en todos los pacientes, ahora también les voy a poner un esquema de la guía española sobre cuáles son los antibióticos recomendados. Ahí abajo les puse cuándo está indicada la antibioticoterapia, que en realidad es cuando el paciente aumenta el volumen del esputo y el esputo es más oscuro de lo habitual, cuando tiene una PCR elevada o cuando obviamente tenemos evidencia radiológica de compromiso con una neumonía en la placa o en la tomografía de tórax. No, la fiebre no es una indicación de antibiótico-terapia. Ojo, para la PCR también la puede estar elevada en un solo. Claro, sí, bueno, pero por eso, si vos sospechás que tiene algo viral porque vino con mialgia, no sé, perdió claro, alguna cuestión que te haga sospechar más a lo viral, podés expectarlo con respecto a los antibióticos. Bueno, y después acá está obviamente la BNI, que eso es medio, digamos, obvio, si ves que no progresa, que se pone somnoliento, que sigue con disnea a pesar del tratamiento inicial, BNI o ARM en caso que lo requiera. Bien, y esto es el tratamiento de una crisis severa, ¿sí? Acá lo mismo, oxígeno suplementario, los broncodilatadores de acción corta, corticoides por vía oral, evaluar la necesidad o no de tratamiento antibiótico y considerar la ventilación no invasiva en caso de que tenga disnea muy severa o empiece con trastornos o excitación o empiece a estar un poco somnoliento y eso. Obviamente si está somnoliento, ¿Con qué objetivo? Mantener una saturación, 92, sí, 92, no más de 95, no hay que ser muy agresivo con la BNI. A lo que da. 100% y tenemos un mantenido. problema a veces que nos suben el oxígeno. Sí, bueno, ahí Ellas quieren que saturen 97, claro, ¿viste? claro, no. Vas a ver y tiene oxígeno a 10 litros. Exacto, está así, después azul. Sí, no, somnoliento, sí, tal cual, pues empiezan a retener. Entonces, de 92, no más de Sí, 95%. 94, está bien. Está bien. Bien. Y acá están, esto es medio obvio, obviamente, que a un paciente está somnoliento y bueno, digamos, obviamente evalúan si lo ventilan o no, si después de una mínima intervención no mejora, tampoco vamos a esperar que haga un paro ahí antes de intervenir, ¿no? Y lo mismo con